Bienvenidos a un nuevo vídeo de la saga de comandos. En este vídeo vamos a hablar del bloque de luz, que es un bloque que desde mi punto de vista es uno de los más útiles a la hora de construir. Como sabéis, en la descripción del vídeo tenéis en el blog el comando para que lo podáis copiar y pegar utilizándolo en las diferentes versiones del juego. Primero vamos a verlo en Java y luego lo veremos cómo se hace en Education y Bedrock. Como es un comando, lo primero que vamos a tener que hacer siempre es escribir ese comando que nos da el bloque, que es un comando give @s y lo vamos a llamar Minecraft Lite en la versión Minecraft Java. Cuando le damos consigo este bloque que veis aquí al lado, que nos va a permitir hacer este bloque, iluminar espacios oscuros y que de una manera como más estética porque no se ven, ¿vale? Entonces yo puedo venir, coloco el bloque, ¿vale? Y veis que se ha iluminado, pero si yo no estuviese o no hubiese colocado ese bloque, ¿vale? Ahora veis que ha desaparecido, ya no lo tengo en la mano y es una manera de iluminar esos grandes espacios que a veces tenemos cuando construimos sin que se note, sin tener que colocar, por ejemplo, antorchas. Además, los bloques de luz son regulables. Este está señalando 15. 15 es la máxima potencia del bloque de luz. Si yo le pulso con el botón derecho sobre él, ¿vale? Vemos que cambia. ¿Por qué? Tiene hasta 15 niveles de luz. Desde el 0 va aumentando esa intensidad lumínica hasta que llegamos a la máxima. Esto nos permite regular la cantidad de luz que queremos que tenga el bloque y que queremos que muestre, dependiendo de si a lo mejor estamos en una zona que creamos que conviene más que haya penumbra o no. Lo único que hay que tener cuidado con ellos es que si por accidente colocamos un bloque sobre ellos, se elimina y desaparece toda esa luz que estaba proporcionando a su alrededor. Pero estos bloques los pueden mover pistones, por lo que puede ser también una manera de jugar con la iluminación en habitaciones en las que hayamos incluido algún tipo de mecanismo secreto. Y esto es más o menos todo lo que necesitamos conocer sobre el bloque de luz en Java. Ahora vamos a ver cómo lo programamos en la versión de Bedrock o educativa. En la versión educativa y Bedrock, el bloque de luz se comporta exactamente igual que en Java, pero el comando para conseguirlo es un poco diferente. Tendremos que decir give @s y lo llamaremos LightBlock. Y lo primero que tenemos que hacer es indicarle la cantidad, que como estamos en creativo se puede quedar en 1, y luego el valor que queramos que tenga entre el 0, siendo 0 sin emitir luz, o 15 siendo esa la máxima luminosidad. Lo voy a dejar en 15 y así consigo mi bloque de luz, que veis que hasta la textura es un poco diferente. Si yo ahora me vengo a un espacio que necesite iluminarse, veis que funciona exactamente igual. Si dejo de tenerlo en la mano, desaparece, como ocurre con los bloques barrera, por ejemplo. Y si pulso sobre él, lo voy apagando o encendiendo hasta el número máximo, que es 15. Volvería a 0 nuevamente y así es como gestionamos la cantidad de luz que emiten los bloques luminosos. Y esto es todo lo que quería contaros en este vídeo. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo.